Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Daniela Farfán Lucas y les voy a hablar sobre la dendrología. Bueno, primero tendremos que entender qué significa. La dendrología proviene del griego antiguo, del cual dendron significa árbol y logia refiere a ciencia o estudio de, por lo que es la ciencia y el estudio de las plantas arboladas, es decir, árboles, arbustos, lianas y específicamente sus clasificaciones taxonómicas. Muy bien. ¿Pero qué es la dendrología? Es la rama de la botánica que se ocupa del estudio de las plantas leñosas, principalmente árboles y arbustos. La dendrología se ha centrado en el estudio de las especies que poseen una importancia económica, como por ejemplo las especies de árboles más importantes para la tala y recolección de madera, las cuales son utilizadas como materia prima para la formación de otros productos tales como el papel, por ejemplo. Muy bien. ¿Qué estudia la dendrología? Esta ciencia estudia a la planta con un punto de vista sistemático. Recordemos que un árbol es una planta perenne con tronco leñoso. También se evalúan los aspectos anatómicos externos y morfológicos de la planta para realizar reconocimientos sobre el tamaño y crecimiento del tronco, producción de madera en una determinada especie y el tiempo que le toma al árbol llegar a su tamaño para su tala óptima. Se utilizan principalmente las descripciones de las hojas, tallos, flores y estípulas para el estudio de los hábitos y tamaños, es decir, para identificar de esta manera a las diferentes especies donde se van agrupando las plantas en base a sus distintas características morfológicas que las diferencian en su forma entre unas y otras. Muy bien, pero ¿cuál es la importancia de la dendrología? La información que la dendrología proporciona se ha utilizado para el correcto manejo forestal de la tala de árboles. Esta ciencia permite la elección de la época más adecuada para realizar la tala de árboles según la geografía del lugar y la especie que se va a ejecutar. Otra de las funciones de la dendrología es el reconocimiento del nombre científico de las plantas, el término con el que son nominados los árboles, incluyendo nombres comunes o tradicionales en distintos países o lugares. Además, también permite conocer el orden jerárquico de una determinada especie dentro de las familias y géneros de las respectivas categorías taxonómicas de la planta. Es decir, ayuda a descubrir qué árboles son más importantes y cuáles crecen con mayor regularidad en una determinada región de un país y qué uso se les puede dar. Y muy bien, ahora pasaremos a hablar sobre sobre las ciencias con las que se relaciona la dendrología. La número 1 es la silvicultura, la cual la silvicultura se puede definir como el cuidado de los bosques, cerros o montes y también por extensión la ciencia que trata de este cultivo, es decir, de las técnicas que se aplican a las masas forestales para obtener de ellas una producción continua y sostenible de bienes y servicios demandados por la sociedad. El silvicultor emplea diferentes tratamientos silvícolas en función de lo que quiere obtener, como madera, leña, frutos, calidad ambiental. Por ello, la silvicultura siempre ha estado orientada a la conservación del medio ambiente, de la naturaleza, a la protección de cuencas hidrográficas, el mantenimiento de pastos para el ganado, a la fruición pública de los bosques, etc. La silvicultura origina una producción diversa, siendo necesaria la compatibilización de todas las producciones y externalizaciones que produce. Este será el principio de preferencia quien rija el orden de estas. Y bien, la siguiente ciencia podemos definirla como la arboricultura, la cual es una ciencia dedicada y especializada al manejo del árbol urbano basándose en principios biológicos y una cultura de respeto al árbol. Comprende la selección, propagación, cuidado y la tala selectiva de plantas perennes y leñosas como árboles y arbustos, el estudio de su crecimiento que incluye a las prácticas tradicionales. Su objetivo es gestionar pies individuales generalmente situados en jardines o áreas urbanas
para aumentar su salud y longevidad, resistencia a patógenos y mejorar sus características estéticas. No obstante, es una ciencia autónoma, independiente, que la ciencia forestal o silvicultura que gestiona, mantiene, explota y conserva a los bosques naturales. Se considera que la arboricultura es a la silvicultura lo que la jardinería a la agricultura. Y bien, la tercera ciencia de la que vamos a hablar es una nace desde la dendrología, la cual es conocida como dendrocronología. Bueno, esta es la ciencia que se ocupa de la datación de los anillos de crecimiento de las plantas arbóreas y arbustivas leñosas, basada en el patrón de crecimiento de anillos. La dendrocronología analiza patrones espaciales y temporales de procesos biológicos, físicos o culturales. A continuación les tengo un ejemplo. En esta imagen podemos encontrar los anillos, pero a diferencia como habíamos creído, cada anillo puede representar más de lo que se cree. Pues el centro se puede visualizar como una base un poco más ancha porque indica el primer año de crecimiento. Después, los anillos que se pueden observar como más claros y anchos se manifiestan dado que el árbol estaba rodeado del clima más adecuado. Es por eso que se ve así. Los árboles más delgados oscuros significa porque tuvieron que desarrollarse para ser más resistentes a climas más difíciles, como lo son en épocas de lluvias o de invierno, en los que se enfrenta a fríos muy severos y el árbol debe protegerse. Y la otra marca es la que se señala como cicatriz de un incendio. Puede manifestarse en la ilustración. Y bueno, la cuarta y última ciencia con la que nos vamos a relacionar es la pomología, la cual es una rama de la botánica que se especializa en el estudio, la descripción, identificación y clasificación de las frutas. La investigación de la pomología se centra principalmente en el desarrollo de las técnicas de cultivo y los estudios fisiológicos en árboles frutales. Aunque la palabra pomología no es muy utilizada en nuestro idioma, el español, en países como Francia y países donde se habla el inglés, sí es muy recurrente su uso. Al contrario, en países en el que se habla español, es más comúnmente conocida como fruticultura, la cual involucra, además del estudio del mejoramiento genético de los árboles frutales y la elaboración o adecuación de las técnicas de producción. Y bien, por último, la conclusión. Bueno, esto es un extra que a mí me gustaría dar. Y bueno, gracias a la dendrología es posible obtener conocimiento de las especies de árboles. Por eso se trata de una disciplina muy importante en desarrollo de las actividades forestales. En concreto, aunque podemos establecer que es una rama fundamental para lo que son las actividades forestales, no podemos pasar por alto que también es muy útil para cualquier otra actividad que esté relacionada con el ámbito biológico y agrario, por ejemplo, así como otros niveles que tengan cierta afinidad. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por ver mi presentación.